en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, voy a leer el versículo 1, dice la palabra: y en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hoy vamos a hablar sobre un tremendo tema que tiene que ver con los hogares, con la restauración, y vamos a hablar hoy sobre el tema ordena tu casa. Cuando miramos estos capítulos que nos hablan del rey Ezequías, la Biblia nos habla de él como de uno de los reyes que vivió en la excelencia del Señor. Logró mover a su familia en pos de Dios. Logró levantar un gran avivamiento para todo Israel, porque él se convirtió en un hermoso ejemplo de testimonio y del temor del Señor. Leyendo en el capítulo 18, que habla de la conducta y el comportamiento que tuvo este rey, hay algunas características que lo hacen a él sobresaliente. En primer lugar, la palabra dice que él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. O sea, el rey Ezequías se comprometió con la palabra del Señor, se empapó de la revelación divina, y dice la palabra que hizo lo recto, es decir, se mantuvo en completa obediencia a la dirección de Dios. Y este es el primer ejemplo que podemos tomar para poner en orden nuestra casa, porque por supuesto la Biblia nos enseña que de acuerdo a lo que nosotros pensamos, hablamos y vivimos, esa será nuestra forma de comportamiento. Y este rey hizo su mayor esfuerzo por vivir en obediencia delante del Señor. En segundo lugar, la palabra dice que el rey puso su esperanza en Dios. Dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como este de entre todos los reyes de Judá. Se movió en un espíritu de plena confianza. La Biblia nos habla en estos capítulos sobre algunos apartes donde este rey tuvo que enfrentar situaciones fuertes, confrontaciones, amenazas de guerra, y el ejército de Asiria que venía a destruir a Israel era mucho más numeroso. Pero la Biblia dice que este rey se mantuvo firme en lo que Dios había prometido a través de la palabra. Era alguien que alimentaba su comunión y avivaba su esperanza en Dios. O sea, ese es otro maravilloso ejemplo para mantener en orden nuestra casa. Cuando nos enfocamos en la palabra, la Biblia dice que tendremos que vivir algunas dificultades mientras estemos aquí en la tierra, pero todos los que nos hemos enfocado en la revelación divina, generalmente sentimos una profunda convicción de que cualquier problema que venga a nuestras vidas, cualquier dificultad, siempre va a tener una solución, porque Dios nos ha dicho por la palabra que Él estará, que Él nos levantará, que Él nos librará de todas nuestras tribulaciones. Y en tercer lugar, la palabra dice que este rey Ezequías siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó todos sus mandamientos. Es decir, se comprometió permanentemente no solamente a mirar a la palabra, sino que comprometió su vida a vivir de acuerdo a la dirección de Dios. Y la palabra dice que Dios estaba con él. Estaba siguiendo una línea recta para el Señor. Colocó en orden su hogar, colocó el temor de Dios en su familia, pero lo más importante es que logró transferirlo para toda una nación.
fue un ejemplo, había unción sobre su vida. Dios quiere enfocarnos. Estamos viviendo momentos difíciles, de mucha confusión hoy en el mundo, y entendemos que ese es el enfoque que Dios quiere darle hoy a las familias. Hoy el mensaje está dirigido a llamar la atención de la congregación de cada uno de nosotros, a darle un orden completo a nuestra vida espiritual, dependiendo completamente del Señor. La Biblia dice que este rey llevaba 14 años de gobierno orientando al pueblo, y cuando él tiene 49 años de edad, vino el profeta Isaías y le dijo: el Señor te dice que tienes que poner en orden tu casa porque vas a morir. Es decir, la muerte puede venir en cualquier momento, y la dirección de Dios es: termina de colocar los principios sobre los tuyos, sobre tu nación, porque vas a tener que dar cuentas. Y la palabra dice que la reacción del rey fue frente al comportamiento que había tenido con Dios, frente a esa excelente conducta de comunión con Dios, a esa obediencia, a esa rectitud y a esa dependencia. Sencillamente se volvió delante del Señor. Era muy joven, 49 años de edad. Él sintió que estaba perdiendo la oportunidad de servir en plenitud y clamó al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de los buenos argumentos que hay sobre mi vida. Te he servido con fidelidad, te he obedecido, te he seguido. Te ruego, dame más tiempo. Y dice la palabra que Dios miró los buenos argumentos que había en este rey, y efectivamente el Señor le prolongó su vida por 15 años más. Entonces hay una tremenda lección en el testimonio de este hombre, porque cuando usted y yo, como siervos de Dios, como familia de Dios, nos empeñamos en seguir a Dios, en obedecerlo, en vivir para Él, la palabra dice que vamos acumulando excelentes argumentos, y en el día de la prueba y en el día de la dificultad tendremos una respuesta del Señor. Miremos tres aspectos importantísimos dentro de la palabra para poner en orden nuestra casa. En primer lugar, la Biblia nos enseña que para ordenar nuestra casa tenemos que buscar el objetivo más importante, que es la santificación. Una casa que es santificada está en orden. En el libro del Éxodo, capítulo 19, en el versículo 10 al 11, la palabra dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Note, santificación. En el contexto, la Biblia nos dice que el pueblo había salido de Egipto, y la Biblia nos dice que habían sido 430 años de esclavitud bajo la influencia de Faraón, manipulados por el ambiente de Egipto de idolatría y de pecado. Y cuando ellos salieron de Egipto, Dios les había dado muchísimas promesas. El pueblo salió, aunque de la esclavitud, con una proyección grande. Dios les habló de que los iba a prosperar. Dios les habló de que los iba a exaltar, los iba a cuidar, los iba a proteger. Pero el pueblo tenía una mentalidad de esclavo. Son 430 años de historia bajo la presión. Y esto tiene que ver mucho con nuestra vida, porque cuántos años vivimos y cuántos años vivieron nuestros padres y ancestros
alejados de Dios. Cuando llegamos a la iglesia, nuestra forma de pensar siempre fue absurda. Veníamos de la idolatría, de la inmoralidad, del pecado, del hurto, etc. Y nuestra mentalidad estaba esclavizada a un pasado absurdo. La Biblia dice que Dios le habló al hombre de Dios, a Moisés, y Dios le dio una dirección. Le dijo: dile a mi pueblo que estas promesas son para ellos, pero que antes de que la bendición venga sobre los hogares, sobre las vidas, ellos tienen que santificarse. Y la palabra dice que Moisés reunió al pueblo allá al frente al monte Moriah. Y dice la palabra que vino Dios. Y la palabra enseña que Dios habló desde el monte. El ambiente era celestial. Había una apariencia de fuego sobre el monte. Mientras Dios hablaba, la tierra se estremecía, al punto de que en el corazón de la familia de Israel vino un temor y una profunda reverencia a Dios. Dios estaba hablando de la santificación. La palabra dice que el pueblo tembló delante del Señor y le dijeron a Moisés: Moisés, que no hable más Dios con nosotros, escúchalo tú y transmítenos la verdad del Señor. Y la palabra dice que Dios estaba escuchando, y Dios dio una exclamación al profeta. Dios le dijo a Moisés en estos términos. Dios le dijo: oh, ¿quién diera que en este pueblo hubiese el temor de Dios, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? O sea, la primera reflexión dentro del orden de establecer nuestra casa para Dios es la santificación. Esa palabra tiene que ver con usted y con nosotros, con todos juntos. Dios tiene grandes promesas. Los que llevamos ya muchos años de vida cristiana podemos dar testimonio de que Dios cumple lo que Él promete. Cuando Dios dice que va a dar prosperidad, mi amado hermano, no tenga la menor duda, Dios dará prosperidad. Cuando Dios dice que Él va a cortar la maldición de la enfermedad, tómela. Dios no puede mentir. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo del hombre para que se arrepienta. Pero por supuesto Él le pone una antesala a las bendiciones, y Él dice: santifíquese. Cuando hay una palabra que viene de parte del Señor, cuando la palabra de Dios nos confronta, cada uno entiende y sabe cuándo es que Dios le está hablando. Y cuando la palabra de Dios estremece mi corazón, es porque entró reverencia. Entonces la palabra dice que a Dios le agradó el temor de Dios. El pueblo en realidad se estaba santificando. Hoy ese es el enfoque de Misión Carismática. ¿Cuánto anhelamos? ¿Cuánto anhela nuestro apóstol? ¿Cuánto anhelamos los líderes de esta iglesia? Ver en cada familia el cumplimiento de las promesas del Señor. Uno de nuestros objetivos, por supuesto, es llevar a la iglesia al orden completo. Por ejemplo, para el mes de septiembre ya estamos planeando una reunión en cada servicio donde vamos a oficiar matrimonios en aquellos que viven en unión libre, y vamos a tratar de poner en orden nuestra casa, porque estamos seguros de que la bendición de Dios está dada. ¿Cuál es el requerimiento divino? Temor, y el temor produce obediencia. ¿Cuánto lo entienden? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? En segundo lugar, la Biblia nos ordena que coloquemos principios
y valores en el corazón de las personas. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21, la palabra dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Note que le estoy dando el enfoque principios y valores. Cuando hablamos de principios, hablamos de normas o ideas fundamentales que rigen en el pensamiento o en la conducta de una persona. Las ideas fundamentales, las promesas de Dios, las exigencias de Dios. Esto es lo que podemos calificar como principios que se tienen que encarnar en el corazón del hombre, en la voluntad de las personas. Y cuando hablamos de los valores, estamos hablando del reflejo del comportamiento humano basado en los principios y en los valores. Y como estamos hablando de ordenar la familia, Pablo nos enfoca. Pablo dice: hay un orden establecido dentro del hogar. En primer lugar, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esta es la primera reflexión en cuanto a principios y valores. ¿Por qué Pablo llama la atención de la mujer en cuanto a la sujeción a su esposo? Porque la Biblia dice que el hombre es la autoridad delegada por Dios dentro del hogar. Dios siempre se ha manifestado a través de alguien. Lea la Biblia. En el Antiguo Testamento, para poner el orden, la Biblia dice que Dios hablaba a través del rey, del sumo sacerdote, hoy a través de los pastores, dentro del hogar a través del sacerdote. Dice: sujétense a sus maridos. Pero por supuesto, aquí la responsabilidad más grande es para el marido, porque Dios le está diciendo a la mujer: sujétate a tu marido. Así puede que el marido tiene que ser un hombre de testimonio, tiene que ser un hombre que vive para Dios, que ama a Dios, que es un ejemplo en su lenguaje, en su testimonio. De lo contrario, no tiene autoridad para dirigir su hogar. Hijos, obedezcan a sus padres. Ellos son los que representan a Dios. Y padre, sé un modelo de vida para tu esposa y para tus hijos. Cuando entendemos esos principios y los vivimos, la vida hogareña se revoluciona. Nunca más habrá matriarcado. Las mujeres verán a sus esposos con el respeto que la Biblia reclama. Y por último, la Biblia dice que vivamos todos en un alto nivel de espiritualidad. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Confrontó a toda la nación. Algunos estaban haciendo de acuerdo a sus caprichos, y Josué, que era el líder de Dios, llamó al pueblo y dijo: miren, los caminos no los están haciendo rectos. Dijo: miren lo que van a hacer, van a tener que dar cuenta delante del Señor, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Levante sus manos por un momento. Padre, queremos darte las gracias porque tú estás poniendo en orden los hogares. Hoy te ruego, Señor, que traiga la unción,
que derrames tu gloria sobre cada hogar y que tu nombre sea glorificado. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Hágame un favor, colóquese en pie por un momento.